Se habla de prevención del delito, no se habla de prevención de la víctima. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, se estableció en materia de criminología, en los estudios de victimología? Se estableció las llamadas, los estudios de llamada el crecimiento de la criminalidad. Cuando uno dice el Perú o por ejemplo, el Piura ha crecido la criminalidad, entonces ¿en virtud a qué? ¿En virtud a qué se tiene conocimiento de que ha crecido la criminalidad? ¿En virtud a qué? En virtud a cifras. ¿A qué cifras? Bueno, a cifras que existen en las instituciones del control penal. ¿Cuáles? La policía. Si por ejemplo hay un grupo de estudiantes que quiere hacer un trabajo de investigación sobre la tasa de criminalidad de las violaciones en el año 2009, ¿cuántas violaciones se produjeron en el año 2009 en la ciudad de Piura? Entonces se arma un equipo de trabajo de investigación y comienzan a buscar información. ¿Y a dónde recurren? Primero a la policía, que debe tener registrado en su libro de denuncias cuántas denuncias hubo. En el Poder Judicial, en la Fiscalía, cuántas denuncias hubo. Pero esas son las cifras oficiales, no son las cifras reales. Entonces el trabajador, el investigador, tiene que saber que eso es una cifra oficial. Ustedes han escuchado de la llamada cifra negra. La cifra negra son los delitos que no fueron denunciados jamás, que jamás fueron puestos en conocimiento en las autoridades, para las autoridades. Nosotros decíamos, por ejemplo, que en Lima, en el distrito de Miraflores, había mucho índice del robo del hurto de celulares, delito contra el patrimonio, hurto de celulares. Se dedicaban a sustraer celulares. Y entonces se quiso hacer una investigación y se dijo, bueno, se calcula que en el mes de agosto del año, el mes pasado, se han realizado, según las denuncias en las comisarías de Miraflores, unas 30 denuncias por hurto de celular. Pero esa es la cifra oficial. La real es que habían habido más de 700 robos, hurtos de celulares. Quiere decir 470 no habían sido denunciados. Y no se han denunciado por infinidad de factores que la victimología estudia. ¿Por qué la víctima? Todos hemos sido de alguna, si nos ponemos a pensar, de una u otra manera, quizás en algún momento hemos sido víctimas de alguna infracción penal. Nos han estafado, nos han vendido, nos han pasado gato por liebre, nos han hurtado el celular, o algo ha pasado. Pero muchos no han denunciado, y no denuncian porque consideran que van a perder su tiempo. Primero, que no van a recuperar. La víctima piensa que no va a recuperar su celular, no va a recuperar, y va a perder su tiempo. Encima de repente le van a pedir dinero, lo van a tener 2, 3, 4 horas ahí sentado y finalmente no va a lograr nada. Entonces resuelve por lo sano y dice, ese celular ya fue, ya terminó, y pasan a comprarse otro nuevo. Pero ese hurto no fue registrado en la cifra oficial. Todas esas denuncias, todos esos delitos no denunciados y no puestos en conocimiento están denominadas como la cifra negra. Y eso se ha determinado a través de las llamadas encuestas de victimización. Las encuestas de victimización han ayudado a determinar y a descubrir la real tasa de criminalidad y la real tasa de victimidad. En los delitos de violación sexual también. Ustedes hacen un trabajo de investigación y van a encontrar una cifra oficial. Pero ¿cuántos delitos de violación no fueron denunciados? Por infinidad de razones. ¿Cuántos? Entonces ahí hay una cifra negra también. Hay una cifra negra. La victimología orienta hacia eso, hacia descubrir la verdadera tasa de criminalidad. ¿No es cierto? Pero ahora que estamos hablando del tema de esta cifra negra, hay otro concepto, y es una de las razones por las cuales las víctimas no denuncian, es porque la víctima percibe que es doblemente victimizada.
y en la victimología hay un término que se conoce como la doble victimización. La doble victimización o la victimización secundaria, la llaman otros victimólogos victimización secundaria, es que luego que he sido víctima de un delito, me apersono a los órganos de control penal y en el órgano del control penal, empezando por las instancias policiales, la víctima es maltratada, la dejan ahí, la maltratan y siente una segunda victimización. La primera victimización es la que sufrió por parte del autor del delito y la segunda victimización es la que sufre por parte de los organismos del control penal. Cuando no se le hace justicia, se siente una segunda victimización. Cuando los victimólogos han denominado la expropiación del conflicto de la víctima, el robo de su conflicto, la sustracción de su conflicto por parte del Estado, que eso no es materia del día de hoy, ese tema, es el tema de la expropiación del conflicto, sobre las partes históricas de cómo fue la víctima en los tiempos de la antigüedad, cuál fue el tratamiento que tenía, antes que existiera el jus puniendi, el derecho del Estado a administrar justicia. Solo el Estado puede administrar justicia, ¿no es cierto? No como en las etapas iniciales donde existía la justicia privada, donde la víctima se hacía su justicia, donde los clanes, las tribus hacían su justicia, donde la justicia era una justicia privada, no era una justicia pública. En un momento de la historia aparece el Estado, hace 5.000 años, y establece sus normas, sus instituciones, y crea su derecho penal, crea su derecho procesal penal. Entonces ahí es donde en un proceso de años se le expropia su conflicto. Y por ejemplo, estábamos conversando con el doctor Abel y decíamos cómo en la práctica penal nosotros vemos que el papel de la víctima y de los que defienden a las víctimas es un papel marginal, reducido. Se llama expropiación del conflicto de la víctima cuando el Estado dice tú no puedes participar más allá. El conflicto le pertenece a la víctima, a ella fue la que la violaron, le robaron, le hurtaron, le pegaron, la maltrataron. Y sin embargo, viene el Ministerio Público y dice a partir de la fecha yo soy el que veo el caso. Usted espere ahí y lo pone, le sustrae su conflicto y lo pone a un costado, marginal. No puedes ver. Yo he estado revisando que el artículo 105 del Código Procesal Penal, el novísimo Código Procesal Penal, por ejemplo, dice el artículo 105, dice al final que el actor civil, que no es otra cosa que el agraviado constituido en parte en el proceso penal, dice no le está permitido pedir sanción. No le está permitido pedir sanción. Así dice, artículo 105. No le está permitido pedir sanción. ¿Qué ha habido en la cabeza de estos teóricos, de estos legisladores, de esta gente que asesoró este código? Cuando dice no le está permitido pedir sanción, vale decir, a una familia, a un padre le matan a su hijo y no puede pedir sanción. Está prohibido que usted pida sanción. ¿Cómo le expropia el conflicto? No puede pedir sanción. Y las corrientes victimológicas y los movimientos de defensa de los derechos de las víctimas hace más de 30, 40 años y en Estados Unidos han establecido sus derechos a la pena justa. ¿La familia tiene derecho a pedir sanción o no lo tiene? No, no tiene. Usted no puede pedir sanción. Usted solamente puede pedir el tema económico, el tema de una reparación civil. Usted no puede participar. ¿Cómo no va a poder pedir sanción? ¿Cómo no va a poder pedir justicia? Todas estas normas, todas estas legislaciones que son contrarias al principio de igualdad de las partes, al principio del derecho, ¿cómo la víctima no puede pedir? Tiene derecho a pedir, la familia tiene derecho a pedir que se sancione, porque la justicia no solamente es justicia para el delincuente, para el autor del delito, sino la justicia también debe ser para la víctima. Y generalmente la preocupación es dar justicia al delincuente.
que se le respete su debido proceso, su derecho a la defensa, su principio de doble instancia, poder apelar, etcétera. Está abocado a eso, porque eso es lo que nos han enseñado a todos. Eso es lo que nos han enseñado a todos en 2 siglos, las facultades de Derecho. Y por eso es que la Constitución Política no tiene ni un solo artículo que hable sobre el derecho de las víctimas. Se ve reflejado la formación en las normas, en las leyes. Aquí han hecho sus constituciones, han hecho sus códigos y todo está orientado hacia esa formación. Así nos formaron, así nos metieron esos conceptos en la cabeza. Pero ahora estamos revirtiendo la situación. Ahora, gracias a la Corte Superior de Justicia del Piura, estamos acá reunidos para reflexionar cómo eso tiene que cambiar, cómo tiene que iniciarse todo un movimiento donde la justicia tiene que ser también para la víctima. Y en todo caso, tiene que haber lo que se llama el interés superior de la víctima. El interés superior de la víctima porque es la parte más débil del drama penal. Y es la parte más olvidada, la más marginal. Por eso se dice, la víctima es víctima en doble partida. 2 veces, porque es víctima por el autor y por el sistema. Va, denuncia a la comisaría, en la comisaría lo hacen esperar. Siéntate ahí y lo maltratan. Y luego vienen los exámenes, luego lo reducen a simple testigo, y cuando hay, por ejemplo, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, con delitos de violación, lo someten a tratos que verdaderamente lo denigran como ser humano, le hacen recordar los momentos que pasó. Pues hay un segundo trauma, y de repente esos exámenes son públicos. De repente hay varias personas que están participando ahí y se ve sometido. Por eso es que muchas veces no se denuncia el delito, porque no se confía en los sistemas de control penal, porque no se ha privilegiado los derechos de la víctima, un tratamiento adecuado a la víctima. Esa es una de las razones por las que existe la victimología y cada vez está más vigente. Prevención de la víctima, sensibilizar al Estado. Y finalmente los derechos de la víctima. Levantar las banderas de los derechos de la víctima. Hacer que las víctimas cobren un rol protagónico, que sus derechos, porque como he dicho, todos los que estamos aquí somos víctimas potenciales. Más que posibles delincuentes, son víctimas potenciales. Se puede infringir normas, pero más somos expuestos, y en una sociedad insegura como la que vivimos, somos expuestos. Mañana, de acá un mes, de acá un año, de acá algunos años, podemos ser víctimas. Y justamente uno de los fines de la victimología es eso, la prevención de la víctima, sensibilizar al Estado a través de la política victimal, la protección a la víctima, enseñar desde la escuela, desde los